Bien, sí, estamos bien. Entonces, vamos a empezar nuestra última clase. No sé si Leticia, ¿tendrías algún anuncio antes de empezar, Leti? Darles la bienvenida por esta última clase. Así que bueno, iniciamos con todo. Muy bien, gracias. Vamos a empezar entonces con lo último ya de esta clase. Espero que haya sido de beneficio para el trabajo ministerial que ustedes están haciendo y puedan de alguna manera tener diversas herramientas y recursos. Entiendo que hay otros cursos también, así es que aprovéchelo al máximo todo lo que usted está recibiendo porque es parte de un excelente desarrollo y formación que se ha tomado en estos últimos tiempos, ya en este año, para poder trabajar con las familias, con las parejas, con las familias en general, tanto que se necesita. Esta semana me tomé el tiempo de verificar alguna de las respuestas que ustedes habían puesto en sus quiz. No los había leído todos, había avanzado hasta el momento en que estuvieron ahí, había avanzado con algunos. Me di cuenta que hacían falta más, gracias a Dios por la vida de Leticia también, que nos está siempre ahí animando y atenta a todo lo que hace falta. Y pude leerles y pude llenarlos, pude calificarlos a todos en general, ahora sí ya no me falta ninguno, pero mientras leía me daba cuenta de la importancia que es este curso y los demás en la labor que hacemos con la iglesia. He escuchado, perdón, he leído testimonios bastante fuertes, diría yo, intensos con respecto a la violencia, sobre todo en aquel momento en que les pedí que pudieran compartir algún testimonio de algún caso de violencia familiar que ustedes pudieran conocer. Y me he dado con la sorpresa de que hay varios casos pastorales, no solo a nivel de parejas, sino también a nivel de padres a hijos. Y he solicitado el permiso necesario para poder tener estos testimonios como parte de una investigación que normalmente hago continuamente con estos temas. Así es que les agradecería si es que podría yo usar alguno de sus testimonios, que usted me pueda confirmar si es que es posible hacerlo, porque en verdad ayudaría a muchas congregaciones. Tengo incluso reuniones con algunos pastores con quien estoy tratando algunos de estos temas que hemos tratado aquí, y creo que sería de mucho beneficio también para ellos conocer la realidad de tanto de aquí del país como de otras congregaciones. Entonces, me gustaría en algún momento, si hay la posibilidad de usar estos cursos que ustedes nos han dejado. Hoy día vamos a tratar ya la última clase, vamos a tener el tema de estrategias de prevención, cómo promocionamos o prevenimos en salud y cómo hacemos para la prevención primaria en violencia familiar. Y también he añadido algo que se requiere con mucha urgencia, es la prevención de la violencia al interior de las iglesias. A muchos de ustedes les he respondido que nuestra labor y mayor reto que tenemos que hacer en este tiempo es reeducar sobre los temas que muchas veces hemos escuchado en prédicas, en temas, en talleres, sobre la interpretación bíblica, ¿no? Basada en un concepto o en un contexto probablemente muy diferente al actual. Entonces nos toca a nosotros que hemos aprendido y que hemos estudiado, nos hacer algo. Eclesiastés 9:10, la primera parte nos dice, todo lo que tengas a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas. Entonces, dejar con este verso a lo largo de todo este capítulo de hoy, porque eso es lo que promueve hacer estas estrategias de prevención. A veces queremos hacer tenemos limitaciones, que tenemos limitaciones legales, limitaciones en fuerza, limitaciones incluso en recursos para poder tener un acercamiento con las personas. Entonces, si tenemos limitaciones, debemos de enfocarnos en aquello que sí tenemos, en aquello que sí podemos usar, en aquello que sí es
de alguna manera de lo que está en nuestras manos, como dice Eclesiastés, ¿no? Lo que esté en tus manos para hacer, hazlo según tus fuerzas. En otras palabras, si hay algo que tengas que hacer que va más allá de tus fuerzas, pues no te sientas mal por no poder hacerlo. La palabra es clara, hacer las cosas según las fuerzas que tienes. Si no tienes fuerza para hacerlo, no te condenes por no haberlo hecho. Pablo lo diría en Romanos 14, bienaventurados los que se deciden a hacer algo y no se condenan por haberlo hecho, ¿no? Entonces tenemos que aprender a poder utilizar la palabra de una forma honesta, de una forma clara y de una forma equilibrada también, ¿no? Bienaventurados los que no se condenan a sí mismo en lo que aprueban, específicamente dice Romanos 14, ¿no? Bienaventurados los que no se condenan a sí mismo en lo que aprueban. Muchas veces decidimos hacer algo y después de haberlo hecho nos condenamos. Ahí somos desdichados, no somos bienaventurados. Pero si aprendemos a decidir hacer cosas y luego de decidir hacerlas, no nos condenamos, entonces eso, según Pablo, es una bienaventuranza para nosotros. Muy bien, vamos entonces a iniciar el tema de hoy hablando un poco sobre la prevención y la promoción de la salud. ¿Qué es lo primero? Nuestro objetivo como consejeros, como promotores de la salud y el bienestar en la familia, nuestro objetivo es prioritariamente romper el ciclo de violencia. Ya lo hemos hablado, con que el ciclo de violencia empieza con la tensión emocional, que se vuelve una tensión física y que termina en explosión. Y después de la explosión viene el arrepentimiento, viene la culpa y después vienen nuevamente los periodos de calma. Pasan esos periodos de calma y volvemos a repetir el ciclo. Entonces tenemos que romper ese ciclo. ¿Y cómo rompemos ese ciclo? Lo primero que tenemos que trabajar, y permítanme aprovechar el ejemplo, creo que lo mencionaba en clases anteriores, lo último que mencionó la profesora Tecri, que estuvo conversando con ustedes, ¿no? Acerca del ponerse la mascarilla del avión, no intentar ponerlo al hijo mientras usted se cansa, sino ponérselo usted primero antes de pasarlo o trasladarlo a sus hijos o a la gente que tiene a su alrededor. La clave está en autocuidarse, en prevenir la violencia futura y proteger a las víctimas del maltrato. Es decir, usted necesita protegerse primero para que usted, siendo fuerte, ahora, no solamente la protección está en cuidarse, sino en protegerse también con los argumentos que hemos venido aprendiendo a lo largo de estas 8 semanas. Protegerse también con la forma en la que usted ahora está entendiendo e interpretando la Biblia respecto a los principios que hemos visto de violencia familiar o contra la violencia familiar. Entonces, necesitamos prestarle atención a esa violencia futura que va a venir aplicando los conocimientos nuevos que hemos recibido a lo largo de estas 8 semanas, no solo en este curso, sino también en los que ustedes mismos han llevado. Lo poquito que he podido escuchar sobre el tema del trauma me parece excelente. Ya la próxima voy a pedir permiso para entrar a todas las clases, creo, porque verdaderamente es enriquecedora. Cada clase es enriquecedora, hasta disfruto de las que hacemos ahora, porque hasta a veces me ha tocado volver a escucharlos, porque me encanta escuchar la participación de ustedes y ha habido ocasiones en que se ha dado. Entonces, me gusta volver a repetir los videos para poder verlos. Así es que es buenísima el hecho de que hayamos tenido la posibilidad de hacer este tipo de capacitación virtual, porque nos permite revivir o remontarnos nuevamente a las lecciones aprendidas. Entonces, esto que nosotros tenemos como recursos, como herramientas para poder utilizarlas, no solo para su aprendizaje, ¿eh? A mí me encantaría que usted ya esté promoviendo o programando actividades con su iglesia, con su comunidad, con los hermanos, con los pastores o los líderes de su comunidad, haciendo ya algún trabajo de estrategia de prevención para la violencia familiar. Insisto, para la violencia futura, en el sentido de que desde ahora podemos hacer algo para que en el futuro no ocurra. Miren, hermanos, nuestro presente es consecuencia del pasado que hemos vivido,
pero el futuro no va a ser consecuencia del pasado que vivimos, el futuro es consecuencia del presente que vivimos. Por tanto, las decisiones que usted tome en el presente va a modificar su futuro. El futuro no está creado. El futuro, lo único que tenemos del futuro es la promesa divina de hacer que nuestro futuro sea para bien, sea cosas buenas las que nos pase. Por tanto, necesitamos aprender a tomar decisiones en la actualidad para forjar ese futuro. En terapia de pareja con novios, incluso trabajamos mucho este tema porque ellos tienen miedo y que si cuando me caso las cosas van mal y si discutimos y si me divorcio y todo eso que viene del futuro, cada que usted escuche una frase con ¿y si? Ya eso es ansiedad de alguna forma, ya eso es sufrir por adelantado, ¿no? Todavía no pasa, pero ya estamos sufriendo, ¿no? Todavía no ocurre, pero ya nos está doliendo saber lo que puede pasar en el futuro. Vamos a evitar eso, vamos a plantarnos en el presente y proteger desde donde podemos y desde lo que esté en nuestras manos por hacer según nuestras fuerzas, desde allí podemos hacer algo. Entonces, lo primero es prevenir la violencia futura a través de todo lo que estamos haciendo en la actualidad. Lo segundo es proteger a la víctima del maltrato. Si usted conoce a alguien que fue víctima de maltrato, recuérdelo, la persona sola no puede salir. Necesita el apoyo y la ayuda del acompañamiento pastoral, psicológico, médico, lo que sea necesario para poder salir de ese maltrato. Y la idea, como lo dice esta secuencia, es interrumpir la cadena de transmisión intergeneracional y aprendizaje observacional de la violencia. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se lee eso? La violencia, creo que se los mencioné alguna vez y aquí lo he puesto también para recordarlo, hay una transmisión intergeneracional. No, esto no está hablando de pecados generacionales, como alguna vez se ha enseñado, por si acaso. Estos son conductas aprendidas. No es que la persona venga ya con el gen o con un gen de violencia en su interior. Puede que haya, todavía está en estudios ese gen, no está confirmado completamente, pero lo que sí está confirmado es que esta transmisión intergeneracional se debe al aprendizaje, a la manera en que nuestros hijos ven en nosotros cómo hacemos lo que hacemos y luego repiten eso mismo en la vida en su propia vida cuando crecen o en sus hijos cuando los llegan a tener. Entonces, ¿cómo interrumpimos esta cadena de transmisión intergeneracional? Enseñándoles, no solo a los padres, y aquí viene un tema importante y por eso me encanta hablar mucho con los adolescentes. Trabajar en la etapa de la adolescencia es clave para producir un cambio cultural en la sociedad. ¿Por qué creen que en la actualidad todas las redes sociales, los programas de Netflix, el mismo Disney, todas las estrategias culturales de los medios de comunicación es atacar exclusivamente a los adolescentes? Por eso las canciones que hay, por eso los videos que hay, por eso es todo. ¿Por qué? Porque el cambio generacional, es decir, para tener una nueva generación en el futuro, se empieza desde la vida del adolescente. Las etapas que vive el adolescente en su cambio estructural, física, emocional, psicológica y socialmente es el lugar o el momento adecuado para producir un cambio para la siguiente generación. Por tanto, enseñarle a un adolescente, ahora no le quiero preguntar cuántos adolescentes tienen en su iglesia, pero es muy probable que con la pandemia hayan disminuido más todavía. Es muy probable, porque los adolescentes requieren de un tratamiento tanto especial como especializado. O sea, cualquiera no puede tratar a un adolescente. Y el peor error que hemos hecho ministerialmente es poner a tutores o a profesores o a pastores que no pueden tratar ni a sus propios hijos, ponerlos como pastores de adolescentes o de niños. Hay que tener mucho cuidado con eso. La pastoral de la adolescencia debe enfocarse en dos puntos muy concretos.
Número 1, desarrollar su vida afectiva, construir su mundo afectivo y sexual de una manera respetuosa, de una manera clara y de una manera segura. Por un lado son los afectos y por otro lado es la vocación, es el futuro, es lo que puede el adolescente desarrollar en su vida a través de los estudios, de todo lo que hay que hacer. Entonces, principalmente esos dos enfoques deben de ser trabajados. Ahora usted me dirá, pero ¿eso qué tiene que ver con la violencia? Es que tenemos que ir a prevenir la violencia. Y la prevención de la violencia es que una persona sepa cómo amar, cómo amarse, cómo respetar, cómo respetarse, cómo cuidar y cómo cuidarse. Y todo eso es un mundo afectivo. Y en el tema económico, el tema del proveedor, el tema de saber qué hacer con su dinero, eso es vocación. Eso tiene que ver con el futuro profesional del individuo. Miren, a mí me llama la atención que cuando Dios pone a Adán en el jardín del Edén, les da justamente a él, le da esos dos propósitos para estar en el jardín del Edén. ¿Para qué les dijo? ¿Se recuerdan? ¿Recuerdan lo que dijo? ¿Para qué le pusieron a Adán allí? Para labrar, que tiene que ver con producir, que tiene que ver con proveer, que tiene que ver con vocación, con talento y habilidades para desarrollar, pero también le puso no solamente para labrar, también le dijo para cuidar. Y el cuidado tiene que ver exclusivamente con la protección, con el proveerse a sí mismo para su familia, con la protección de sus hijos, con el cuidado afectivo. Ahí están los dos objetivos de vida para Adán. Cuidar, aprender a amar y proveer, aprender a trabajar. No es que el trabajo vino como consecuencia del pecado. Ya desde antes había un trabajo que fructificaba, que le permitía a Adán recibir sus propias fuerzas. Entonces, en la vida de un adolescente es importante trabajar estos dos periodos de su vida para poder ayudar a que podamos prevenir en el futuro la violencia. Ahora, por un lado está eso, pero también, ¿qué hacemos con los agresores? ¿Qué hacemos con aquellas personas que por las condiciones que vivieron, se han vuelto agresivas, se han vuelto iracundas? Pues a ellos también tenemos que prestarle la atención debida. A veces nosotros lo único que hacemos es denunciar al agresor y ya está, que se encargue la policía. Pero ¿y qué hacemos nosotros con esos agresores? Yo en alguna ocasión con la venia del pastor donde yo congrego, en la iglesia donde yo congrego, hicimos charlas y dedicamos exclusivamente a trabajar, bueno, no sé cuántos conocen este ministerio que se llama de hombría al máximo. Bueno, nosotros producimos un curso taller que también fue hombría al máximo, pero en este caso lo llamamos renovado. ¿Por qué renovado? Porque a través de esos cursos para hombres, donde ellos tenían que capacitarse continuamente, comenzamos a instalar estos temas que ustedes han escuchado aquí sobre la violencia y sobre la prevención de la violencia, lo comenzamos a dar a través de esa hombría al máximo renovado, para poder evitar que los hombres que se estaban capacitando en ese tiempo puedan producir más violencia o que se den cuenta de la violencia que ya estaban produciendo. Y no solamente le dábamos información para que se dé cuenta de la violencia que produce, sino que también le dábamos estrategias y habilidades para poder tener relaciones saludables, sea que fuera soltero, sea que fuera casado, sea que fuera viudo, divorciado, con hijos o sin hijos. Eso no importa. Lo que importa es que conozca que en él o en ella, en algunos casos también ocurre, hay la tendencia a ser violentos. Pero si nosotros aprendemos a identificarlos, podemos renovar nuestra mente, podemos renovar nuestras conductas, podemos aprender a identificar lo que sentimos para trasladar eso. Entonces, mire por favor cómo trabajamos previniendo la violencia futura desde el presente, principalmente con adolescentes y también con las personas
específicamente por las condiciones que viven, ¿no? Los que son agresivos o agresivas o violentos o violentas. Trabajar estos temas es sumamente importantísimo, mis hermanos, importantísimo. La idea sería entonces, ¿en qué momento de la vida necesitamos prevenir conductas violentas? ¿En qué momento prevenimos? ¿Cuando ya son adultos? Como en una clase que estaba dictando acerca de la infidelidad, una me decía, pero ¿por qué? Una persona me decía, pero ¿por qué tenemos que hablar, hablando de la infidelidad, ¿por qué tenemos que hablar de adolescentes si los adolescentes no tienen enamoradas o no deberían tenerla? Bueno, mi hermano, no sé cuántos sepan, pero muchos de los adolescentes en la actualidad, creyentes y no, no solo tienen enamoradas, incluso ya tienen vida sexual activa, porque el nivel o la edad para iniciarse sexualmente ha ido bajando con el tiempo y en la actualidad ya hay adolescentes de 11 años que están teniendo una vida sexual activa. Entonces, ¿en qué momento trabajamos? ¿Cuando ya son adultos? ¿Cuando recién se van a casar? ¿Cuando enamorada? ¿Cuando son jóvenes, adolescentes o cuando son niños? Porque el niño que se siente frustrado, y tal vez, no sé si hay alguna madre de familia con niños pequeños aquí, pero el niño cuando se siente frustrado araña o se araña o incluso se golpea, incluso golpea la cabecita. No sé cuántos le ha pasado que usted quiere cargar a su hijo y se tira para atrás, ¿no? ¡Ay! Grita. Esas son formas violentas de manejar su frustración y se agrede a sí mismo incluso. Entonces, ¿cuántos, por ejemplo, y acá en la iglesia, gracias a Dios, el pastor trabaja mucho eso, cuántos, por ejemplo, tienen un ministerio para madres primerizas? Para aquellas que tienen, recién han tenido hijos y que son primerizas y no saben cómo tratar a sus hijos o cómo calmarlos o cómo identificar un llanto de tristeza, de un llanto de hambre, de un llanto de capricho o de un llanto de dolor. Porque seguramente usted como madre que ya sabe los diferentes estilos de llanto del niño, ¿no? Entonces, trabajar con población en diferentes áreas, es decir, yo no puedo esperar a que una persona recién llegue a la adultez para hablarle del tema de lo que ha vivido en su infancia, por ejemplo. En alguna ocasión me dieron la oportunidad de dictar un curso aquí en el Perú para escolares que está relacionado a relaciones interpersonales, ¿no? De familia también, y ahí hablábamos los tipos de familia existentes con los hijos, en este caso con los adolescentes y preadolescentes. Y no se imaginan la cantidad de ojos abiertos así de los adolescentes que veían diciendo, "Ah, eso es mi familia, eso pasa en mi familia". Y trabajamos también prevención de violencia. Entonces, no esperemos a un momento determinado para poder hacerlo. Hagámoslo en diferentes etapas de nuestras vidas. Esto a mí me llena mucho hablar de esto porque es como si estuviéramos evangelizando contra la violencia y no esperar a que pueda haber un acto violento para recién saber qué vamos a hacer. Para trabajar el cambio de la persona requiere de pasar por un proceso. Algunos autores, cuando hablan para prevenir conductas de riesgo, y no solo la violencia, porque esto también es aplicado con adicciones o es aplicado incluso con problemas de comportamiento adictivo. O sea, no solamente adicciones con drogas, sino adicciones al celular, a los que no son drogas, ¿no? Pero al celular, a la pornografía, a la comida, al amor, porque hay dependencia de amor, que es adicción al amor. Entonces, para poder entender estos comportamientos, es importante identificar cómo se produce un cambio. Y hay un autor muy importante que trabaja lo que se denomina la rueda del cambio. La rueda del cambio implica un proceso de secuencia en la que se van desarrollando habilidades para hacer que el cambio se produzca o para saber por qué no se producen los cambios. Entonces, hay un primer momento que se llama la precontemplación. Luego viene la contemplación, luego viene la decisión, la acción, la mantención y en algunos casos incluso la recaída, aunque la recaída pudiera ser parte de un proceso de cambio. Ahora vamos a verlo mejor, pero
el autor dice, ¿no? El cambio surge siempre desde la persona. El error, insisto, que hemos cometido en las iglesias es decirle a las personas qué deben hacer. Y en vez de poder generar autonomía emocional, lo que hemos generado es más bien dependencia emocional con el pastor, con el líder. Entonces, ¿cuántos pastores? Ustedes no se imaginan la cantidad de pastores que sufren de ataques del corazón en este tiempo, o de niveles altos de estrés, o perdónenme por lo que voy a decir, pero pastores que se han terminado suicidando por la condición emocional que han vivido tan elevada. ¿Por qué? Porque hemos asumido que como pastores somos los responsables de la grey, entonces somos responsables de decirle qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Y cuando llegamos a eso, generamos dependencia, porque la ovejita de nuestra grey va a venir a decir, pastor, ¿qué tengo que hacer? Mi esposo me grita o mis hijos no me hacen caso, ¿qué hago? Y el pastor le dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Entonces la siguiente vez que tiene el segundo hijo que también le causa problemas, viene donde el pastor, pastor, mi segundo hijo de nuevo está con problemas. Ya apliqué lo que usted me dijo en el primero, pero esta vez no me funciona. ¿Qué hago? Y el pastor tiene que tomarse el tiempo para pensar lo que la ovejita debe hacer. No, mi hermano. Esa no fue la ley de lo que hizo Jesús. Miren, Jesús estuvo 3 años, pero no esperó los 3 años para estar con sus discípulos para recién enviarlos. No, en el primer año nomás envió a 70, de 2 en 2. O sea, de inmediato, él lo que dice, sígueme, está con ellos una semana, 2 semanas, 3 semanas y luego los envía. Y no es de los que dicen, a ver qué vas a predicar para yo saber si lo que predicas es bueno o no es bueno. No, los envía. Autonomía, hermanos. Autonomía es la palabra clave para desarrollar un cambio productivo. ¿Por qué? Ahora, una cosa es ser autónomo y otra cosa es ser autosuficiente. Son dos cosas diferentes, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia allí? El autosuficiente sabe que puede hacer las cosas, se dedica a hacer las cosas con total libertad porque sabe que puede, pero cuando necesita ayuda no la busca. ¿Por qué? Porque es autosuficiente, solo se provee su ayuda. Yo no voy a ir donde un psicólogo, mejor estudio psicología para yo mismo sanarme. Ese es un autosuficiente, ¿no? ¿Para qué voy a ir al pastor? Mejor yo estudio teología para yo ser pastor y yo mismo ayudarme. Son las personas que no buscan ayuda, saben que la necesitan, pero no la buscan. En cambio, el autónomo es consciente de sus capacidades, es consciente de sus fortalezas, es consciente de sus debilidades y cuando necesita ayuda, la busca. No se queda con eso. Y es algo que necesitamos aprender a enseñar, hermanos. Autonomía emocional. Por tanto, el consejero no es quien dice qué debe hacer o qué no debe hacer las personas. El consejero es el que da la información necesaria para que la persona tome decisiones. El consejero es quien dice, mira, esto que tú me estás diciendo puede venir de esta forma, tiene estas consecuencias y hay estas elecciones, estos caminos existen. Si tú vas por el camino A, vas a tener consecuencias agradables de A o desagradables del camino A. Si tú eliges el camino B, vas a tener consecuencias agradables del camino B y también consecuencias desagradables del camino B. Si tú eligieras el camino C o existiera un camino C, tendrás consecuencias agradables de C y consecuencias desagradables de C. Por tanto, no se trata de cuál elijo, A, B o C. No, se trata de evaluar las consecuencias agradables y desagradables de cada uno y preguntarte si estás dispuesto a ir por alguno de esos caminos. Eso es mi labor de consejero. No es decirle, oye, elige el A porque el B y el C está fatal. O elige el B porque el A está fatal o el C te va a ir peor. No, elige el B. Olvídelo, mi hermano. Es uno de los errores más grandes que hemos cometido en la iglesia. Y déjeme decirle, porque muchas veces tenemos la tendencia a decirle qué tiene que hacer a la persona. Y nuestra labor es clarificar, esclarecer para que la persona tome la decisión. Cuando la persona toma la decisión, entonces por sí misma asume la responsabilidad de la decisión que tomó. Por sí misma dice, sí, yo elegí el camino B, pastor. ¿Y cómo te fue?
Ah, difícil, pastor. Ok, pero ¿sigues en el camino B o tienes la opción de cambiar al camino A o al camino C? No, pastor, voy a seguir por el B. Excelente. Vamos entonces, te acompaño en ese caminar. Es elección de la persona. De ahí proviene el error. Cuando no hemos enseñado a elegir, de ahí proviene el error de pensar que Dios tiene una mujer para cada hombre y estamos pasando la vida, o un hombre para cada mujer, y nos pasamos la vida esperando a ver quién será. Señor, no me revelas quién es, decimos a veces, ¿no? ¿Quién será? ¿No? ¿Y cuál es tu responsabilidad frente a ello? Entrégale a Dios tu corazón, dice la palabra en Salmos, ¿no? 32, si no me equivoco. Entrégale a Dios tu corazón y Él te dará lo que más deseas. ¿Qué es lo que más deseas? Entonces, para producirse el cambio se requiere de un proceso que no es inmediato, que no es algo que se tenga que hacer de inmediato. Leo una pregunta que me escribe Leslie, dice, buen día, ¿cómo hacer si la elección no es la más viable? Eso lo tiene que descubrir quien elige, porque nosotros desde afuera podemos decir, no, no puedes hacer eso, pero Pablo mismo le dijo a Timoteo, ojalá yo mismo quisiera decirte que no puedas hacerlo. Pero cada uno tiene que tomar la elección. Todos los consejeros alrededor de Pablo, antes de que se vaya a Macedonia, todos, incluso los profetas, le dijeron que le va a tocar pasar una cruel batalla. Por el camino a donde tú te vas, te va a ir mal, Pablo. Por favor, no vayas, le dijeron todos. Pablo mismo sabía que le iba a ir mal, pero él dijo, es mi elección, es mi decisión. Pablo y Bernabé, cuando lucharon, cuando se discutieron, cuando se apartaron el uno del otro, eligieron un camino. Tú te vas por acá, yo me voy por allá. Y eso no significó que se bronquearan y que terminaran bronqueados toda la vida. No, ustedes verán que en la lectura de bíblica se darán cuenta que ellos vuelven a juntarse y vuelven a estar como hermanos en Cristo. Entonces, no hay malas elecciones, hermanos. La elección que cada uno elige es la mejor elección que pudo haber hecho. Lo que hay son consecuencias de una elección. Y si hay una consecuencia dolorosa y triste que no podemos soportar, como el mismo Pablo, y decidió aún así hacerlo, esa es su elección. Entonces, igual como lo dijo Eclesiastés, todo lo que esté a tus manos por hacer, hazlo según tus fuerzas. Entonces, es importante enseñar a elegir y no importa qué consecuencia vaya a haber, la consecuencia que pase será el aprendizaje de la persona que eligió. Será su propio aprendizaje. Edwin Lewis Cole decía, el dolor de cambiar siempre será menor al dolor de no cambiar. En otras palabras, el cambiar duele, pero el no cambiar duele más. De allí la importancia de poder saber que el cambio empieza de adentro para afuera, nunca de afuera para adentro, de adentro para afuera. Si es viable o no, eso lo tiene que descubrir la persona. Usted es el acompañante. No estoy de acuerdo con que tomes esa decisión, pero te voy a acompañar en esa decisión que has tomado. Voy a ser tu acompañante, no el que dirija tu vida, porque quien dirige tu vida es Dios. Si usted le está arrebatando a Dios la posición de dirigir la vida de alguien, usted está diciendo a un lado Dios que yo me hago cargo. Y usted se está poniendo como intermediario entre Dios y los hombres. Y ya tenemos un intermediario. No le robe a Dios esa gloria que Él tiene, esa función que tiene Cristo de ser intermediario entre Dios y los hombres. Es más, hablando el tema de la infidelidad, hay muchos pastores que le son infieles a sus esposas con la iglesia, no con otra mujer. En verdad es con la mujer de Cristo, porque es la esposa de Cristo, la novia de Cristo, y están tan dedicados a la novia de otro que se olvidan de su propio compromiso real con su familia. Entonces, tratar de hacer el cambio en las personas producto de lo que yo sé o producto de lo que yo creo que debe ser mejor para esa persona es fatal, mis hermanos. Es fatal. Es más, podría llegar a tener efectos iatrógenos, se le llaman, iatrogénicos se les llaman, que son efectos de reacciones adversas. Es decir, lo que yo no quería que suceda, termina sucediendo. El mal que yo temía, decía Job, ese mal me sobrevino.
ese es un efecto iatrogénico. O el hecho de yo decirle qué hacer y qué no hacer termina ahondando más la vida de la persona, como creo que lo comenté en algún momento, como una hermanita en la iglesia que sufría de ataques de pánico y tenía una depresión crónica y estaba tomando pastillas, hasta que una hermana de la iglesia, una hermana muy espiritual, muy dedicada al Señor, le dijo que el Señor le había dicho que debía dejar sus pastillas y quería confiar en él. Y la hermanita, por dejar sus pastillas para confiar en el Señor, la primera semana la pasó fabuloso. La segunda semana comenzaron las crisis. La tercera semana no podía soportar las crisis y en la cuarta semana tuvo un intento de suicidio. Solo por haber dejado su medicación. La medicación, para que sea la gloria de Dios, debe ser quitada por el propio médico que la atiende. Eso sí es un testimonio de que el Señor ha hablado. Pero no podemos, hermanos, tener esa idea nuestra personal de querer transformar la vida de las personas al estilo o al deseo de nosotros mismos. Veamos entonces algunas especificaciones de la rueda del cambio. ¿Les parece? Muy bien, ¿cómo es esta rueda del cambio? Entonces habíamos hablado de diferentes etapas, ¿no es cierto? De la etapa de la precontemplación, de la etapa de la contemplación, determinación, acción, mantenimiento y en algunos casos recaída. Muy bien. ¿Qué cosa es la precontemplación? La persona todavía no es consciente de que tiene un problema y por tanto no hay intención de cambio. Por eso es que hay mucha gente que quiere ayudar, por ejemplo, a una persona que está pasando violencia familiar, pero no se da cuenta. Sabe que la golpean, saben que la maltratan, saben que la insultan a esa persona, pero esa persona no lo toma como tal. Lo justifica incluso, porque no es consciente que tiene un problema, hasta que ya es, en algunos casos, demasiado tarde. O incluso la persona agresiva que le dice que incluso ha llegado incluso a ser, como leí alguno de sus mensajes de una persona que predicaba incluso diciendo que tenemos que respetar a nuestra cabeza de hogar, ella era mujer, ¿no? Entonces, y que en el respeto implica que debemos soportar si nos golpea o si nos es infiel, porque eso, nuestra oración va a hacer cambiar a esa persona. O sea, es una persona que está en una fase de precontemplación, no se da cuenta, no se da cuenta que tiene un problema grande y que necesita intervenirse. Entonces, ¿cuántas veces queremos ayudar a este tipo de personas que no se da cuenta y no sabemos cómo ayudarlas? Ahora vamos a saber cómo. Pero no se trata de decirle reacciona mujer, se trata de poder dar ejemplos de conciencia, que ella tome conciencia. Por ejemplo, permítame aprovechar este tiempo para decirles, ¿no? Todas estas clases, entiendo que las clases, por lo que me han escrito ustedes, por lo que yo les he leído, entiendo que estas clases le han ayudado a comprender mejor el tema de la violencia y el saber cómo tratarla. Incluso a través de estas clases, muchos se han sentido identificadas o identificados con este rol violento de algunas personas. Muy bien, muy bien. Entonces hemos pasado a la segunda fase. Ya no estamos solo en la primera de precontemplación, donde nadie decía, yo no tengo problemas en ese sentido, yo no tengo un hogar violento, yo no tengo una esposa o un esposo violento, yo no tengo, no me pasa nada de violencia. En mi casa no hay violencia familiar. Eso es lo que hacía al principio del curso. Pero después, cuando vinimos tratando diversos temas, ahí viene entonces la contemplación, el siguiente periodo, la segunda fase, donde uno ya es consciente del problema. Cuando usted dice, wow, no puedo saber, ¿eso también era violencia? Que el que mi esposo me diga de esa forma o el que mi esposo me obligue a tener relaciones sexuales también es violencia, o el que yo lo trate a mi hijo con insultos o con algún momento enojado también es violencia. Entonces ya es consciente la persona del problema y lo que hace es considerar abandonar esa conducta. Es decir, ya no voy a seguir, pensarlo, es su deseo, pero todavía no hay un compromiso firme. Todavía hay una equivalencia. Yo sé que drogar está mal, pero no sé cómo dejarlo. Entonces, cuando hay este periodo de contemplación que no es fortalecido, hay una salida prematura.
volvemos al inicio, no quiero saber nada, no vuelvo con la persona, me olvido de las cosas que escuché, eso que me enseñaron en mi curso de prevención de la violencia familiar o crisis y resolución de la violencia familiar, ya se quedó ahí en mis archivos de la biblioteca, ya no he vuelto a leer los libros ni ver los videos, ya no he vuelto a ver mis anotaciones, entonces ya hay una salida prematura, ya no quiero saber nada de eso. Pero si en cambio, como usted al principio probablemente le chocó estos mensajes y usted dijo que de qué está hablando este hermano, eso no es bíblico, si es bíblico, no tiene razón, si tiene razón, ese periodo de contemplación comenzó a pensar usted probablemente, ¿será que es así? ¿Será que no es así? Pero la Biblia dice esto y la Biblia dice cosas que en realidad de acuerdo a la historia, como dice el hermano, tiene razón. O sea, esa faceta de contemplación, cuando se fortalece, pasa al siguiente nivel, al nivel de la determinación, donde ahí ya trazan sus planes, donde ahí uno comienza a decir, no, sí, quiero salir, pastor, ayúdeme, yo quiero salir de esto, vamos a hacer algo, ¿qué puedo hacer, pastor? Y ahí el pastor no le dice lo que puede hacer, le dice, vamos juntos a trabajar en un plan, ¿qué te parece? Vamos a darnos cuenta de esos pequeños cambios, de esos primeros cambios que ya empezaste a hacer y está continuamente llamando, está preguntándole cómo le va. Generalmente estos cambios que se instalan con una determinación generalmente duran como mínimo un mes. Si es menos de un mes, está todavía en contemplación, pero a lo largo de un mes, si se mantiene firme, ahorita hemos tenido 2 meses, por ejemplo, en este periodo de curso, ¿no es cierto? Entonces, si los primeros días usted dijo, no, no sé, puede ser, en la siguiente probablemente se ha ido, en la medida que vamos trabajando estos temas, le ha ido esclareciendo las cosas, se ha ido dando cuenta, se determinó, ya pasó el mes y continúa usted llevando sus clases, no por obligación, sino por dedicación, porque quiere aprender, porque sabe que hay cosas que se tienen que aprender, entonces ya pasa a la acción. La persona comienza a tener un cambio notorio para resolver el problema con un compromiso firme. Aquí, a estas alturas, probablemente la persona ya habló con el esposo, ya habló con alguna persona que busca ayuda. A estas alturas, la persona incluso se ha dispuesto a tratar de cambiar. ¿Cómo se da cuenta uno de esto? Cuando, por ejemplo, una madre de familia o un padre de familia gritaba a sus hijos continuamente, con mayor frecuencia, todos los días era grito, pero ahora a estas alturas, después de un mes y medio, 2 meses, uno se da cuenta que ya no grita constantemente. Ahora los grita solo los fines de semana, pero al menos ya no es todos los días. Eso hay que resaltar, mis hermanos, eso hay que valorar, el cambio progresivo, el cambio, aún por pequeñito que sea, necesitamos darle valoración a esos cambios. Si la persona continúa en ese proceso y te dice, ¿sabes qué, hermana? Antes gritaba todos los días, ahora grito solo los fines de semana. Pero me doy cuenta que estoy gritando. Me doy cuenta y después vengo y le pido perdón a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa. Genial, estamos avanzando. Hay que resaltar eso porque estamos avanzando. ¿Recuerdan el momento en que yo les hablé acerca de lo que es el grito, el puro grito, mi zona de puro grito, y luego de gritón arrepentido, y luego de ex gritón, felizmente no ex de mi esposa, pero sí ex gritón? Entonces, eso tenemos que trasladarlo también a ellos. Cuando llegamos a los 6 meses, entonces hay un mantenimiento, hay una consolidación. La persona trata de consolidar los cambios y evitar las recaídas. Esta etapa se inicia a partir de los 6 meses de cambio efectivo. Durante 6 meses dejó de drogarse, durante 6 meses dejó de ver pornografía, durante 6 meses dejó de tener una relación casual con las personas que antes conocía. Durante 6 meses. Entonces, todo esto es importante poder identificar, pero algunas veces habrá alguna recaída. Si durante 6 meses no hubo recaída y después apareció una recaída, ahí la recaída es considerada como parte de los intentos del cambio conductual. Cuidado con eso. A veces si recae decimos, ya no sirve tú para esto, ¿no? Yo no te voy a ayudar porque mira, tantas veces te he ayudado y mira cómo sigues.
esa clásica de vete y no peques más, ¿no? Que le dice el Señor Jesucristo a la mujer encontrada en pleno acto del adulterio. Creo que lo mencionabas en algún momento, ese vete y no peques más es la segunda parte del mensaje, no es la primera, es la segunda, es complementaria a la primera. ¿Y cuál es la primera? Ni yo te condeno. Y esa es lo que debemos fortalecer en nuestra vida ministerial, aprender a no tener esa sensación de condenar a las personas. Veamos ahora, esto es para explicar cómo se da esa rueda del cambio. Ahora veamos las acciones, rapidito veamos acciones. ¿Qué hacemos si encontramos a una persona en la etapa de la precontemplación? Clave, mis hermanos, aumentar la conciencia de la necesidad del cambio. ¿Cómo aumento esa conciencia de necesidad de un cambio? Reconociendo sus causas, sus emociones, sus consecuencias, reconociendo el tratamiento, brindando testimonio, sensibilizando. Por eso es que mi interés de poder recibir esos testimonios que ustedes han dejado en sus escritos es para eso, para despertar la sensibilidad en pastores, líderes, en las iglesias, en los lugares a donde vayamos. Necesitamos despertar ese interés a través de conocer y dar casos de la vida real, de lo que viven muchas familias alrededor del lugar donde nosotros estamos. Se trata de generar sensibilización. Hermanos, una charla o vamos a llamarlo así, una prédica del domingo no genera cambios, sensibiliza, es decir, te prepara para el cambio. Una charla solo da sensibilidad, solo sensibiliza. Un testimonio, una prédica, solo sensibiliza. Por eso es que las prédicas te duran hasta el miércoles. Al jueves ya no te acuerdas qué cosa predicó el pastor el domingo pasado. Porque solo su función es sensibilizar a la gente. Por eso es que Jesús, cuando predicaba en el monte, lo que hacía era dar parábolas, porque las parábolas no solo sensibilizan, las parábolas te enganchan. En otras palabras, un testimonio te engancha, porque cuando tú escuchas que alguien más vive lo que tú estás viviendo, te quedas enganchado ahí. Y eso pasa al segundo periodo. Eso ayuda a poder pasar al segundo periodo, a la contemplación, donde favorecemos esa autoevaluación. Cuando viene alguien y te dice, ¿sabes qué, hermana? Lo que tú me contabas la otra vez me hizo pensar, hermana. ¿Sabes por qué? Porque me sentí identificada. Mi marido también hace eso. O un hermano que ven y dice, oye, brother, ¿sabes qué? Ese día que contaste eso, de verdad que me sentí identificado porque a mí me pasa eso, brother. No sé qué puedo hacer ya. Está en la segunda etapa, en la contemplación. Ahí hay que buscar motivarlo, hay que buscarlo, darle información sobre los riesgos, beneficios, sobre el fomento de la autoeficacia, el que se sienta que está buscando, encontrando. La clave aquí son los talleres, mi hermano. Taller de prevención de violencia, taller de afectividad y sexualidad en el adolescente, taller de novios, de matrimonios, taller de hombría o de feminidad. O sea, eso en los talleres uno puede ir favoreciendo la autoevaluación y la búsqueda de motivación, pero también los talleres no es suficiente. Una prédica, la persona va a un taller o a una reunión de célula en su casa, no es suficiente. Tiene que pasar el periodo de la determinación. Allí hay que ayudar preparando planes concretos y ya de manera personalizada. Aquí es donde yo diría, personalmente, entra el discipulado de uno a uno, de persona a persona o de grupos familiares. Aquí es donde ya uno y otro se juntan, ya no solo para orar, no solo para conocer testimonios, sino para ejecutar con metas claras, con metas graduales, no metas gigantescas de a partir de ahora ya no vas a entrar a ver porno, no, gradualmente. Vamos, ¿cómo te fue en esta semana? No entré, pastor, al campeón, vamos a una semana más entonces. Él tiene que reconocer o ella tiene que reconocer qué habilidades tiene para enfrentar estos obstáculos. Para eso, talleres de autoestima,
talleres para identificar personajes bíblicos. A mí me encanta trabajar, por ejemplo, con la iglesia donde trabajo, me encanta trabajar, por ejemplo, bíblicas, ¿no? Entonces, analizar cada pareja, cada sábado es analizar la vida de una pareja, ¿no? Relación, cómo era su relación entre ellos como pareja, entre su familia, todo eso ayuda a poder mantener la determinación. Cuando ya alguien pasó a la acción, de ahí la clave es ayudarlo a enseñar o a solucionar problemas, a tener planes de contingencia. Algunos vienen con la idea, pastor, estuve a punto de caer. No caí, pero estuve a bajar eso para que no haya ese a punto. Cuando una persona ha salido víctima de violencia familiar, este es el momento en que la persona se mantiene firme, puede estar viviendo o no con la persona que fue agresiva o violenta, pero se mantiene firme en su decisión. Sabe que ya no puede aceptar ese tipo de trato por parte de la persona violenta. Y para el mantenimiento, la recaída, hay que ayudar a hacerle frente a los problemas con recordatorios, con alternativas, con establecer las causas con la que falló, con la que cayó. Recuerdo una joven que decía que ella estaba muy bien hasta que perdió el trabajo. Y al perder el trabajo se quedó sin dinero y tuvo que aceptar las visitas continuas que el esposo violento le hacía antes para poder regresar con ella, porque ella no quería regresar con él. Pero como se quedó sin dinero y sin trabajo, al final aceptó nuevamente volver a vivir con esta persona con quien había terminado y con quien se había separado porque era violento. A las 2 semanas hubo una crisis de violencia y el hombre también la golpeó. Aunque ella en su justificación dijo que los golpes no fueron tan fuertes como antes. Esta vez la había golpeado, pero menos fuerte que antes, ¿no? Y hay que tener cuidado. Eso es una recaída, por ejemplo. Si ella se separó y se trabajó con ella y nunca se trabajó con el hombre violento, ahí es clave poder hacerle ver a ella que el regresar con un hombre así puede ser perjudicial para su salud. Si el hombre insistía en poder regresar con ella tenía el poder y la autoridad para decirle, ok, regresamos, pero primero pasa un tratamiento psicológico, un tratamiento médico o un tratamiento espiritual de ser necesario antes de volver conmigo. Ella tenía la autoridad, pero no lo hizo, porque tal vez en la etapa de la acción nunca trataron eso. Tal vez no hubo la posibilidad de decirle, oye, el pata va a venir, tu flaco va a venir, va a querer insistir, continuar contigo. ¿Qué vas a hacer? Ella decía, no, no, ya no quiero nada, yo no quiero saber nada. Pero luego, cuando comienza a sentirse sola, cuando comienza a sentir que no le alcanza el dinero, entonces voy a darle una oportunidad. Debemos de ser claros que para dar oportunidades debe demostrarse que quiere esa oportunidad la persona. Mismo estilo de Juan el Bautista, dar frutos dignos de arrepentimiento. Si no hay frutos dignos de arrepentimiento, no hay que tomar en consideración siquiera el hecho de el regreso con una persona violenta. Muy bien, ¿alguna pregunta o inquietud hasta aquí, por favor? Algo rapidito para continuar. Si no hay preguntas, no hay inquietudes, continuamos entonces. Ahí veo tu mano levantada. A ver, Daniela, déjame darte el pase. Muy bien, ¿puedes reactivar tu audio, por favor? Adelante. Listo, gracias, profe. Tengo una pregunta, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Porque si bien es cierto, ya hablamos acerca de la recaída y que muchas veces es normal, nuestra actitud como consejeros y aún como familiares ante ese momento de este ciclo, ¿cuál debe ser? Porque muchas veces, como usted decía, no, siempre vas a ser igual, nunca vas a cambiar. ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante esa etapa? Excelente, gracias por la pregunta, Daniela. Mira, lo primero que necesitamos entender es que hay diferentes tipos de recaída. ¿Dónde es la recaída? Es la clave. Si la recaída es en la etapa de la contemplación, no es recaída.
Eso es porque todavía no ha logrado tener una determinación. Por eso es que se va. No es una recaída ahí. Todavía no ha habido proceso de cambio. Pero si en esos 6 meses de acción o en el mantenimiento, después de los 6 meses, vuelve a cometer la misma falta, allí sí estamos hablando de recaídas. Es decir, las recaídas son a partir de los 6 meses. Antes no puede ser recaída. Antes significa que no se ha instalado todavía el proceso de cambio en esa persona. Entonces, lo que necesitamos, primero que nada, es usar las estrategias previas. No tomarlo como una recaída, sino aumentar la conciencia de su necesidad de ayuda, favorecer la autonomía, el ayudar a poder hacer planes. O sea, ahí hay que tener mayor énfasis, no en la etapa de la recaída. La recaída es después de 6 meses. Si 6 meses no hizo nada y luego después de 6 meses sí llegó a hacer algo que lo perjudicó, bueno, ahí sí tratamos cómo fue el camino, qué fue lo que hiciste, lo que alguna vez Abraham recibió de parte de Dios. Cuando él veía la tierra prometida y veía que estaba lejos y no sabía cómo hacer, dice que él se desvió del camino y se fue desviando su camino a la ciudad de Canaán, si no me equivoco. Bueno, se fue a una ciudad, pero luego dice, y me recuerdo el pasaje cuando dice, y volviendo en sus pasos, dice, ¿no? Volvió en sus pasos hasta donde se desvió y siguió su camino. Entonces, tratar una recaída es eso, volver en sus pasos, es darse cuenta cómo llegué hasta ese punto y qué puedo hacer para ir retrocediendo. De esa forma podemos trabajar esa condición de la recaída. Antes de los 6 meses no es recaída, todavía no se ha instalado el cambio. Después de los 6 meses ya podríamos tratar el tema de recaída. Veo 2 manos levantadas, pero por favor denme un minuto porque me han escrito aquí en el mensaje de chat. Dice, ¿la recaída hará más difícil una recuperación? Definitivamente que sí, Piedad, definitivamente que sí. Por lo regular, ¿cuánto dura todo este proceso o cada etapa? Miren, las etapas, como los mencionaba, pueden ser entre 1 y 1 mes para llegar a la determinación. El que una persona deje de hacer lo que venía haciendo con frecuencia por 1 mes, ya es un logro bastante importante que debemos resaltar. Para la etapa de la acción y mantenimiento debe haber como mínimo 6 meses. Después de 6 meses, entonces uno puede decir, ya, la persona cambió. Para cambiar un hábito se requiere 21 días. 21 días haciendo lo mismo se convierte en un hábito, en todos, en general. Esto ya es un principio del ser humano. 21 días haciendo lo mismo se convierte en un hábito. Por lo tanto, 21 días dejando de hacer lo mismo se convierte en un hábito. 21 días, lo primero. Después de esos 21 días, si vivimos en pareja, tiene que ser 21 días personal y de interacción. O sea que 21 días para vivirlo personal, de no volverlo a hacer, más 21 días más para vivirlo en la pareja, en la interacción con la pareja. Por tanto, es alrededor de 2 meses para cuando se trabaja en pareja para evaluar si hay o no un cambio. Si una persona dice, le voy a dar tiempo para ver si es que me habla la verdad o no, y le da solamente una semana, no, eso no es suficiente. Tiene que ser mínimo de 2 meses. Para algunos incluso dicen 3 meses como mínimo, como dicen en el tema de la acción, ¿no? O sea, no hay un tiempo para cada cosa. Hay que evaluar en qué nivel y en qué proceso se encuentra la persona. Ahora sí, veo, Juvenal, tu mano. Te voy a dar el pase para que puedas prender tu micrófono, por favor. ¿Sí? ¿Pudiste prender tu micro? Ahora gracias, sí. Sí, Ahora está bien. sí. Gracias, maestro. Gracias, muy amable. Sí, quería hacer una pregunta o un consejo en este caso. Por la experiencia que tengo, llevo a veces casos de familia, divorcios o tenencias, y resulta que en este caso de la experiencia generalmente son las mujeres, las damas, en el tema de un conflicto, cuando llega, por ejemplo, de la calle el esposo, el conviviente, algún problema que se ha suscitado en la casa o que se ha enterado de algo, la esposa le espera pues lista para el reclamo. Y entonces el esposo le dice, bueno, mañana lo conversamos, o el domingo, o el sábado, con tranquilidad, con paciencia, hoy es tarde, necesito descansar, voy a trabajar, etcétera, etcétera. Pero la mujer le dice, no, tiene que ser ahorita, en este momento. El hombre es pasivo, es tranquilo,
no es súper tranquilo, no es violento, es tranquilo. Pero como es tanta la insistencia de que ahorita, que conversemos, que mira y saca una cosa, otra cosa, y entonces empieza ya a calentar motores, como se dice, ¿no? Llega un momento que por más tranquilo que sea ese hombre, esa pareja, ese esposo, va a reaccionar. En ese sentido, ¿cuál sería el consejo, la sugerencia, maestro? Muy bien, excelente, Juvenal. Gracias por el aporte. Tremendo, algo que suele ocurrir siempre. Y uno de los errores que cometemos es querer aplacar la ira de nuestra pareja cuando ya la ira está crecidita, ¿no? Una cosa es parar una bola de nieve, vamos a usar ese ejemplo de la bola de nieve, y otra cosa diferente es intentar calmar la avalancha, que ya pues es más que una bola de nieve, ¿me dejo entender? Son dos momentos diferentes. Cuando empieza a hacerse la bola de nieve, que puede empezar con un granito, lo puedo parar. Pero cuando ya se convierte en una avalancha, ya no puedo parar. Por tanto, es importante poder llegar a concertar estos momentos en función de las necesidades emocionales de la pareja. Aquí ya no hablamos de comunicación, aquí hablamos de estados de ánimo. Ok, ¿quieres hablar? Entonces nos calmamos y hablamos. Estoy cansado, pero puedo hablar porque su estado emocional está alterado. Pero vamos a calmarnos primero. Si él tiene la gracia divina de mantenerse calmado y ser más paciente o más pasivo, debe usar esos recursos. Te calmas y hablamos. Te estoy notando que elevas la voz, te estoy notando que frunces el ceño, te estoy notando que estás enojada. Y estando enojada no vamos a poder hablar. Si te calmas, hablamos. Y obviamente, como está enojada, no se va a calmar. Va a querer, entonces hablemos. Ok, aquí estoy, pero necesitas calmarte. Si yo me corro, va a seguir insistiéndome. Es el juego del gato y el ratón, ¿no? El ratón se esconde, el gato lo persigue. El ratón se va para el otro lado, el gato lo persigue. Pero ¿cuántos han visto fotos o fotografías donde el ratón se queda tranquilo y el gato ya no lo persigue? ¿Por qué está tranquilo? Se acerca más bien en algunos casos. Entonces, si me corro, me va a perseguir. Pero si me mantengo firme, en paz y con calma, entonces ya no va a necesitar corretear a alguien porque no estoy escapándome. ¿Quieres hablar? Hablemos, pero necesitas estar calmada. Necesitamos estar calmados. La forma en que nos comunicamos tiene que estar basada en función de qué emoción estamos sintiendo. ¿En qué nivel está mi emoción? ¿Me siento en una emoción con ganas de poder hablar o poder dialogar? ¿O es que la emoción ya se intensificó y no puedo llegar a ordenar ni siquiera mis ideas porque la emoción es intensa? Esto es un trabajo que lo hicimos cuando hablamos de la emocional. ¿Se recuerdan que habían unas variaciones de las emociones con escalas del 0 al 100? Y decíamos que del 0 al 50 son emociones adaptativas, pero del 50 al 100 son emociones desadaptativas. Entonces tenemos que aprender a manejar esta escala o enseñarle a nuestros pacientes, a nuestros clientes, a nuestra congregación, enseñarles a manejar la escala. Póngale una escala del 1 al 10. ¿Cuánto siente la emoción? Si lo siente entre el 1 y el 5, hablen. Pero si lo siente entre el 6 y el 10, no pueden hablar porque la emoción ya los embargó y hay que hacer tiempo fuera. Hay que aprender a calmarse. Entonces, si la pareja verdaderamente quiere hablar y la persona se dispone a hacerlo siempre y cuando estén calmados, ok, el diálogo va a ser mucho más tranquilo. Entonces, si ella pregunta, él puede responder. Si no tiene la respuesta, puede decirle no la tengo, pero lo importante es el estado de ánimo. Ahí ya no es qué palabras usan, es cómo se sienten cada uno. Si yo siento que mi pareja me quiere escuchar, voy a tener apertura. Si yo siento que mi pareja no me quiere escuchar, voy a tener más bien un ataque, porque me siento invalidada, porque me siento que no me está haciendo caso. Por eso reclamo, porque no me quiere hacer caso. O porque en otras ocasiones me ha dicho, mañana hablamos, llega mañana y nunca hablamos. Eso también es importante reconocer, ¿no? Si hoy día no vamos a hablar, si hablamos el sábado, si hablamos mañana, si hablamos lo que sea, el día que sea, entonces tiene que cumplirse eso.
No se puede dejar simplemente a la ligera. ¿Me estoy dejando entender, mi estimado Juvenal? Muy bien. Estás Muy con el amable. micro apagado. ¿Ahora sí? Ahora sí, muy amable maestro, sí, correcto. Muchas gracias. Veo tu mano levantada, Elizabeth, también. A ver, adelante, por favor, Elizabeth, prende tu micro. Ah, muy buenos días con todos. Ya buenas tardes. Gracias, maestro César. Realmente lo que yo les voy a comentar, bueno, voy a prender mi cámara, a ver. No sé si se ve. No te logramos escuchar, ahora sí. ¿Ya? Miren, mi especialidad es psicología y también estoy muy entrada en el tema de educación. Me caracterizo por años trabajar con la parte de consejería, trato con mujeres, con varones, cómo es la vida, digo, porque a veces lo que uno hace lo puede pasar en el hogar, en la casa. Nadie escapa realmente. Y de repente, después de 22 años, me tuve que separar. Tomé la decisión de separarme. ¿Por qué? Porque justamente esta situación que mientras trataba de cambiar a la pareja de alguna manera, hacerla reflexionar, muy ansiosa, ¿no? Bajando los niveles, como dicen, los niveles de ansiedad. Sin embargo, pues pasaba un tiempo y volvía, ¿no? Y ya se empezó a hacer la violencia verbal, ¿no? Entonces, y entonces eso iba trayendo otras consecuencias. Entonces, a veces nosotros, como yo siempre decía, ¿no? Y lo menciono, muchas veces nos dejamos atrapar por la familia, por la sociedad, por el que dice, o por otras condiciones incluso religiosas, ¿no? Diríamos, por temas de la familia. Entonces, te das cuenta que no se debe de seguir en una situación y realmente las recaídas existen, porque definitivamente los perdones iban y venían en los últimos tiempos, ¿no? Perdón, discúlpame. Y entonces llegó un momento que con frialdad, tomar una decisión y decir basta, ¿no? O sea, yo estoy haciendo un discurso y yo misma estoy involucrada en ello, en esta situación y qué está pasando. Y esto lo comento a manera de testimonio quizá porque muchas veces por esos mismos miedos y temores que puede haber de las reacciones, pero finalmente las decisiones es por la vida de cada uno, cómo te sientes. Y justamente yo agradezco mucho el tener a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, desde mi corazón, que me ayudó muchísimo. Y esto va para todas y todos, porque también he tenido la oportunidad de ver varones que han sido maltratados, humillados, etc. Incluso en la iglesia cristiana, que, bueno, también algunos casos siempre son cuestionados por el tema de repente de un divorcio, ¿no? Eso, muchísimas gracias, maestro César. Y estoy muy agradecida por todas las clases ya, aprovecho. Gracias, Elizabeth, gracias. Y gracias por compartir también esos testimonios, que en realidad hace falta mucha valentía para tomar decisiones. Definitivamente es importante que cada uno de nosotros tenga ya claro sobre qué va a aceptar y qué no va a aceptar, cuál va a ser el límite, porque es cierto, muchas ocasiones también pueden haber momentos en que sí se pide perdón, pero se vuelve y se vuelve y se vuelve a repetir. No sé si en anteriores cursos han trabajado el tema del perdón, pero el perdón no es solamente una condición de que uno da a la ligera, es un proceso que debe durar un tiempo determinado y pasar por unas fases. Entonces, no hay forma de poder
dar perdón o pedir perdón sin que haya un cambio productivo realmente, un cambio real. Entonces, el verdadero perdón o el verdadero arrepentimiento es cuando se demuestra que estás caminando en el sentido contrario de donde estabas en ese momento, ¿no? Que es el arrepentimiento bíblico, ¿no? Es el cambio total, el cambio completo. Muy bien, veamos entonces algunas condiciones con respecto a la prevención. Prevención, obviamente, es anticiparse. Antes de que suceda, tenemos que estar atentos. Y para ello hay una metáfora que se llama la metáfora del semáforo, donde se trabajan los diferentes niveles de prevención. Y esto déjenme decirles que es a nivel mundial. Todos tienen esta metáfora clarísima a nivel de salud, a nivel psicológico, porque se trabaja mucho diversas formas de detener el avance de la violencia o de diferentes aspectos que pudieran dañar. Esto nos ayuda a evitar, a detectar o a corregir de alguna manera algunas conductas o algunas situaciones violentas que pudieran estar. Apréndanselo de memoria, mis hermanos, apréndanselo de memoria. Si se dan cuenta, esos niveles de prevención son prevención primaria, secundaria y terciaria. Son 3 niveles. El primer es universal para todos, el segundo es selectiva para algunos y el tercero es indicado específicamente para ciertas circunstancias o ciertas personas. ¿Por qué? Porque en el nivel 1 de prevención, a nivel universal, estamos todos involucrados para poder evitar lo que se pueda pasar. Todos debemos trabajar por evitar que alguna condición de maltrato o de violencia se pueda dar alrededor de nuestras vidas. En el segundo periodo, uno puede detectar, y para ello están personas como ustedes que se capacitan, que se dedican a poder saber aprender a detectar qué cosa es lo que puedo hacer desde donde estoy. Y la tercera fase, que es la corrección, ahí ya no son todos. Ahí son los profesionales de la salud los que estén capacitados para corregir en alguna medida las condiciones que se van a desarrollar. Por ejemplo, ¿qué cosas hacen los que evitan? Promoción y fomento de la educación, protección a la salud. Ahí estamos todos. Todos debemos trabajar por esto, por promover y fomentar una educación y una protección a la salud. Por eso les decía hace unos momentos, tenemos que aprender a reeducar sobre la violencia, reeducar sobre el afecto, reeducar sobre el trato saludable con las personas que están a nuestro alrededor. El segundo nivel, que es donde ustedes podrían estar y encajar muy bien, es la detección temprana e intervención breve. ¿De qué manera pueden ustedes detectar las cosas que están pasando? Ahora vamos a ver qué cosas debemos prestarle atención para detectar la violencia. Pero es esto lo que ustedes pueden también trabajar. Y en el tercer nivel de prevención, ahí ya estamos hablando de tratamiento, de rehabilitación o de la prevención, pero de las secuelas. O sea que aquí ya hay gente que está trabajando con gente que ya pasó todo el proceso, que ya es violenta, agresiva o que ya ha sido violentado o violentada en algún momento. Y para ello se requiere de corrección. En este caso particular, no todos los que estamos aquí presentes vamos a poder corregir, no todos. Para eso existen profesionales especializados en temas legales, como los abogados, en temas médicos, como los médicos mismos, en temas psicosociales, como los psicólogos, y en algunos temas pastorales, si hubiera la necesidad de intervenir a nivel pastoral. Entonces, las dos de abajo, la primera y segunda nivel de prevención, la prevención primaria y la secundaria, es algo que todos nosotros deberíamos hacerlo continuamente. Y la prevención terciaria solo si es que tenemos la capacidad o la capacitación o la habilitación. En el caso nuestro como psicólogos tenemos que estar habilitados, al igual que los médicos, para poder tratar algún caso. Luego tenemos que en la prevención primaria hay tres fuentes
que necesitamos usar para tratar estos asuntos con la población. Podemos informar, podemos motivar o podemos acompañar o ayudar a la población. ¿A qué? A dar, a recibir o a aprender nuevas formas no violentas de resolver los conflictos familiares. Porque recuerde que el mayor momento en que se desarrollan estos ataques o estos comportamientos violentos son cuando hay conflicto, cuando existe un conflicto a nivel familiar. Entonces, tenemos que buscar ser modelos de funcionamiento familiar. Pablo era modelo de funcionamiento personal en el ministerio. Dijo él, imítenme a mí que yo imito a Cristo. Nosotros debemos ser modelos de funcionamiento familiar para todas las familias de la iglesia, más equitativos, que propugnen cambios en contextos de riesgo para ayudar a cumplir objetivos de prevención. Ser modelo de familia, hermanos, no es fácil. Podemos ser modelos de familia en la iglesia y todo el mundo nos va a aplaudir y le van a dar gloria a Dios. Pero ser modelos de familia en la propia casa es el gran reto que tenemos. Porque en casa te conocen como eres. En la iglesia, en el ministerio o incluso en las clases, ustedes pueden saber que yo soy tranquilo, carismático probablemente, muy buena gente con todos, muy amable en mi trato, pero ustedes no saben si aquí en mi casa, pues agarro a golpes a mi esposa, a mi hijito, o si estoy aquí en casa renegando todo el día. Ustedes no lo saben, no lo ven. La única que podría dar testimonio de eso es mi esposa. Y si le invitara a mi esposa a hablar, probablemente ella diera un mejor testimonio del que yo mismo puedo dar de mí mismo. Por algo diría el proverbio, no recuerdo cuál, perdónenme, pero dice, alábete el extraño y no tu propia boca, ¿no? Alaba, que te den halagos los demás y no solo tú. Es más, quien se halaga a sí mismo termina hablando lisonjas, como dicen algunos en algún momento, ¿no? Entonces, ser modelo desde el hogar. Usted tiene muchos principios bíblicos que hemos hablado en este tiempo, en estas 8 semanas. Empiece a aplicarlos con su familia. Pregunte a su familia cómo se sienten con usted. ¿Se atrevería a preguntarle a sus hijos si alguna vez usted fue violento con ellos? Yo tengo mi hijito de 7 años y en muchas ocasiones me recuerda el momento en que llegué a ser muy violento con él, que incluso él salió dañado, no porque quisiera ser violento, sino porque en mi enojo y en mi ira salía empujándolo del lugar de donde yo estaba y él, por su cuerpo pequeñito, terminó cayendo en la cama y lastimosamente se dañó. Entonces, ¿eso me hace una persona violenta? No una persona violenta, pero sí una reacción violenta que nunca más volví a practicar, pero que fui consciente de que esa reacción violenta, si yo mismo no soy capaz de controlarme, imagínense cómo estaría mi hijito. Hay diferencia entre la persona violenta y las reacciones violentas. Por eso tenemos que ser modelos. Pregúntele a sus hijos si se sienten bien con usted como padre o como madre. Pregúntele a sus padres si se sienten bien con usted como hija o como hijo. ¿Qué creen que le responda? Lo dejo como tarea, ¿eh? Ya nos veremos en otra ocasión seguramente. Ahí me cuenta cómo le fue con esta tarea. ¿Qué le dijeron sus hijos? ¿Qué le dijo su esposo, su esposa en esa condición? ¿Qué trabajamos con algunos hombres, sobre todo con los que tienen tendencia a ser violentos? Primero que nada, identificar el perfil de riesgo del maltratador. Varones y mujeres, por cierto, pero en esta ocasión más varones que mujeres. Hombres violentos y controladores. A ver, si quieres que confíe en ti, mándame tu ubicación. Dime a ver dónde estás. ¿Por qué me dejas en visto? ¿Por qué no me respondes si yo te estoy tratando de comunicarme contigo y no me responde? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Mándame una foto. Hermanos, eso no es ni bíblico ni saludable. Si su pareja le pide que le mande una foto para saber dónde está, sea hombre o mujer, insisto, ya es una señal que usted le tiene que prestar atención.
Hombres con bajo control de impulsos, esos, o mujeres también, que terminan golpeando la mesa. Ya basta, dicen, ¿no? Y ¡pum!, golpean la mesa. Hay que prestarle atención a esas señales. Y por cierto, aquellos que son pastores, hay que predicar de esto, mis hermanos. Hay que predicar de esto. Hombres con historias de malos tratos en la familia de origen. ¿Cuántas parejas se atreven y se animan a preguntar sobre la infancia de su pareja? ¿Cuántos se animan a decirle, ¿y cómo eran tus padres cuando tú eras pequeño? ¿Cómo eran tus padres cuando tú eras pequeña? ¿De qué forma se trataban? Eso es lo que tenemos que darnos cuenta y prevenir. Enseñe en su comunidad, enseña a preguntar sobre la infancia de cada uno. Mi hijito ha aprendido a preguntarnos, a decirnos, papá, ¿cuál ha sido el momento más triste cuando tú eras niño como yo? Cuando tú tenías mi edad, ¿cuál fue tu momento más triste? Después que le digo, ¿cuál fue tu momento más alegre? Después que le digo, ¿cuál fue tu momento más aburrido? Incluso hasta aburrido me pregunta de cómo era. Porque están buscando modelos. Así que esto hay que enseñarlo. Lo que tú has vivido en tu familia de origen puede ser una influencia sobre tu vida, pero ya lo saben, las consecuencias que vivimos en el presente son producto del pasado que vivimos, pero lo que viviremos en el futuro son consecuencias del presente. Por tanto, en el presente podemos decidir y elegir cambiar nuestra forma de vivir. Si usted vivió en una familia violenta, no significa que va a repetirse. Hay la tendencia, hay la influencia, pero usted con estos cursos que estamos viendo, usted puede tomar una decisión y elegir un camino diferente. Así es que ese perfil es importante. Si es violento y controlador, si es bajo control de impulsos, o si tiene bajo control de impulsos, o si viene de una familia de origen con malos tratos. María Cristina, veo tu mano levantada. Adelante, por favor. Sí, profesor, rapidito, porque sé que tiene bastante material interesantísimo para avanzar. En este grupo, bueno, están hablando de una violencia quizá más física, ¿no? Porque hemos hablado antes de la violencia psicológica y todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, hay personas que son bien pacíficas, es lo que le quería decir, en alguna familia, pero son súper, súper mentirosas y tanto así que mienten también que todos a su alrededor le creen y quizá está haciendo cosas súper malas o por decir, pero mienten demasiado bien y ya es un hábito de vida la mentira. Y en este caso, como no los veo acá identificados, y eso a veces hay esposos o esposas así, ¿no? Puede ser, o padres, qué sé yo. Entonces, ¿cómo lo puede clasificar? ¿Dónde entra esa clasificación aquí para poder tratar? Porque cuando la otra persona que convive descubre que sea el hijo, el padre o el esposo, la esposa que tiene ese estilo de vida tan mentirosa, como una doble vida, pero, o sea, porque la mentira es porque uno tapa generalmente algo, sufre, igual que si estuviera con una persona violenta. ¿Cómo se puede Totalmente de manejar? acuerdo. Gracias, profesor. Gracias. Totalmente de acuerdo, María Cristina. De verdad, excelente aporte en ese momento. ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué miente una persona? Miente porque quiere obtener un beneficio y no sabe cómo. Miente porque tiene miedo a la reacción de los demás y por eso tiene que mentir. O miente porque en algún momento le enseñaron que tiene que mentir porque tenemos que aparentar que todo está bien. Entonces, por eso algunas personas terminan siendo mentirosas compulsivas, ¿no? Habría que analizar qué tipo de mentira es la que está usando. Es una mentira para guardar la apariencia, entonces está siendo víctima de su propia condena personal. No está siendo, no se siente, tiene que mentir para aparentar que las cosas van bien. O mentira más manipulativa de poder hacer las cosas para poder gobernando o cumpliendo cosas que ya estamos hablando de violencia psicológica, porque es parte de lo que la persona busca obtener un beneficio y lo hace, sabe que es mentira, pero miente para manipular. Entonces, ante esa condición, termina usando con la mentira el contemplo. O sea, miren esta forma de control y gracias, María, porque me permites hacer el ejemplo. Miren esta forma de control. Mamá e hijo, ¿no?
Ay, hijito, ¿cuándo me vas a venir a visitar? Yo estoy solita acá en la casa, nadie tengo yo, con nadie puedo hablar, nadie se preocupa por mí, no tengo ni dinerito para irme a dar una vuelta, vas a mandar mi propinita, hijito, mira cómo estoy. ¿Eso qué cosa es? ¿Realmente está hablando con sinceridad esta madre de familia lo que quiere? ¿O es que manipula su dolor? Estoy aquí sola y enferma, nadie me está conmigo. Ah, cuidado, que eso también es control. El otro, ¿no? Un esposo con su esposa. Amor, tú sabes que hace mucho que no estamos juntos. Ya pues, a ver si aunque sea podemos estar hoy día juntos, ya que me siento un poco mal, no vaya a ser que por ahí vaya a aparecer otra persona y yo no quiero fallarte, yo quiero estar solo contigo, no quiero irme con otra mujer. ¿Ah? ¿Eso qué es? O como un adolescente, recuerdo el caso de un adolescente que le decía a otra adolescente mujer, que eran entre ellos enamorados, entre comillas, aunque yo los llamo el enamoramiento adolescente, yo les llamo hormonizados, no están enamorados, hormonizados. Entonces, le decía, es que a mí me han dicho que si no llego a tener sexo antes de mi mayoría de edad, entonces mis genitales se van a oxidar y se van a caer, le decía, se van a oxidar y se le van a caer. Y la pobrecita adolescente que sin saberlo estaba asustadísima de que Tito se le vaya a oxidar y se le vaya a caer si no lo usa. Estoy hablando de los genitales del varón, ¿no? Entonces, para que no se le oxide y para que no termine perdiéndole, accedió a tener ese tipo de contacto sexual. Entonces, son manipulaciones y finalmente es un control pasivo, es un control que te dice suavemente que hagas, no sufra la persona. Entonces, sigue siendo violencia psicológica y sigue siendo una violencia muy encapsulada, ¿no? Entonces, el control o una persona controladora no solo tiene que ver con estos arranques de ira, sino también de dichos, ¿no? O del hecho de decir, si tú me dices que me vaya, si tú me botas de la casa, entonces me mato. Ya no tiene sentido mi vida sin ti, sin mis hijos, me muero. Entonces, si yo me voy, me muero y si me muero, tú vas a ser la culpable. Eso también es violencia, violencia psicológica. Por ello, tenemos que actuar de manera educativa, debemos enseñar, orientar nuestra enseñanza hacia el respeto, hacia la igualdad, la tolerancia. Ahora, igualdad no me refiero con igualdad esta de la ideología de género que está pululando en todos lados, no, me refiero a que podamos ser equitativos en las cosas que buscamos, tanto hombres y mujeres necesitamos tener la misma condición, oportunidades en la en los ingresos económicos, las mismas responsabilidades, a eso me refiero con igualdad. Y sobre todo predicar la no violencia en el seno familiar. Cosas que tenemos que tener mucho cuidado, situaciones de riesgo, consumo de alcohol, la pérdida del empleo. Hay mucha gente que por estrés, habiendo perdido el empleo, se vuelve irritable, se vuelve molesta o molesto y no sabe manejar sus emociones. El consumo de las drogas, también en el embarazo. Ya hay muchas investigaciones que hablan del cambio emocional de las mujeres durante el embarazo. Y en esa condición de embarazo tienen la tendencia, muchas de ellas, no todas por cierto, pero tienen la tendencia a volverse agresivas, irritables, incluso les da asco, hasta el marido les da asco, el perfume que el marido usa, eso también les da asco y también puede ser un disparador de la violencia en algunos momentos, ¿no? Los conflictos continuos en la relación, algunas pérdidas o fallecimientos que también suelen ser desencadenadores de violencia, los fracasos, la separación, la disfunción familiar. ¿Qué tenemos que hacer para poder trabajar con estos varones, y también incluyo mujeres, es promover una cultura igualitaria entre los sexos en los géneros y las clases sociales? Insisto, igualitario con respecto equilibrado entre los dos, no que los hombres terminen convirtiéndose en mujeres o que las mujeres terminen convirtiéndose en los hombres, ¿no?
la escuela y la sociedad deben jugar un papel orientado a crear un clima de no tolerancia hacia las agresiones. Eso debe pasar desde la casa, mis hermanos. Y como siempre lo digo, desde el púlpito incluso, ¿no? Contribuir a través de la educación para la salud respecto a las relaciones interpersonales, la comunicación y la convivencia. Es decir, no enseñar a los congregantes, no enseñar solamente el hecho de no ser violentos, sino mostrar o enseñar a través de las prédicas o a través del lugar que vayamos, cómo debemos relacionarnos, cómo debemos darnos, de qué manera debemos comunicarnos a otros, cómo es una convivencia pacífica, ¿no? Y sobre todo, creo que lo hablamos alguna vez, la diferencia entre la broma y la burla, ¿no? En la broma nos reímos los dos, en la burla se ríe uno solo y daña al otro. Por eso esta foto de esta imagen de este joven que le dice, pero si solo estoy jugando, amor, eso no es un juego, me estás lastimando. Y hay que enseñarles a las adolescentes mujeres y también a los varones a poder decir lo que sienten en ese momento y cuidarse. Hay muchas niñas, sobre todo niñas y adolescentes, que no saben identificar cuando alguien las está lastimando y aceptan el trato de la otra persona. Hay que enseñar que hay tratos que lastiman, a los que se les llaman maltrato. Y hay un buen trato que genera beneficios, que genera alegría, que genera satisfacción. Cuando los dos están de acuerdo en poder tener buen trato, los dos crecen. Con el maltrato, más bien los dos disminuyen. ¿Y qué hacemos con las mujeres que han sido víctimas de esta violencia? Hay que evaluar, punto número 1, si esa mujer está viviendo en dependencia. Ya hemos hablado de la dependencia en los cursos pasados. Si esa mujer tiene baja autoestima, o el hombre víctima también, si tiene baja autoestima, si está aislada, o si tiene una historia de maltrato de la familia de origen. Nuevamente la familia de origen, ¿se acuerda? Nuevamente el hecho de vivir en una relación de familia violenta también perjudica. Hay que contribuir al mejor estatus en el caso de las mujeres y a exigir cambios en las normas sociales. Eso es algo que tenemos que hacer desde las políticas públicas, pero ya se está avanzando, aunque lastimosamente a nivel latinoamericano las políticas públicas han sido la fuente favorita de la ideología o de las ideologías en general, ¿no? Porque a través de políticas públicas se pueden hacer grandes cambios para la sociedad. Y si la sociedad no quiere aceptarlo, pues esa política pública genera una condena. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y mis hermanos, algo que siempre les digo, traten de motivar a sus adolescentes y a sus jóvenes a entrar a estudios y trabajos que les permitan hacer cambios sociales. Ahorita tú le preguntas a un adolescente, ¿qué quieres ser cuando termines tu colegio? Y la mayoría dice, youtuber. ¿Qué quieres ser cuando termines el cole? Abrir mi canal de YouTube. O tiktokero, ¿no? De tiktoker. Y muy pocos están enfocando en poder ejercer trabajos que ayuden o estudios que ayuden a la sociedad también. Que motivar a los chicos a entrar a la universidad, a los chicos, a las chicas. Yo recuerdo que la primera vez que estudié mi primera carrera, psicología es la tercera carrera que llevo, pero la primera que estudié, que fue diseño gráfico y publicidad, en ese tiempo el pastor donde congregaba me dijo, te has metido a la carrera del diablo. ¿Cómo se te ocurre estudiar publicidad? Me dijo él. Y yo casi lo dejo y bueno, felizmente no lo dejé, pero fui investigando un poco más y me di cuenta que a quien no debería dejar era la carrera y a quien debería dejar no era la carrera necesariamente, era otra persona, que prefiero no mencionar ese tema ahí. Pero es importante poder elegir, poder saber hacia dónde se están orientando nuestros jóvenes.
y nuestras familias para poder evitar esa violencia, ¿no? Es importante conocer lo que, para eso se han hecho investigaciones, lo que son los derechos de la mujer y cuestionar los estereotipos de la sociedad, sobre todo esta sociedad en la que nos toca vivir en las iglesias, al interior de la iglesia, ¿no? Este patriarcado mal conceptualizado de la actualidad, creyendo que el hombre, al ser cabeza, como dice la Biblia, entonces es el dueño de la mujer, es el líder, el sacerdote que no puede cambiar para nada, el que él debe elegir todo. Y cuidado con lo que ya hemos tratado anteriormente sobre esos temas. Emprender acciones para fomentar el empoderamiento político y económico de las mujeres, bueno, eso ya está viendo en la actualidad. Dar a conocer la magnitud del costo social, eso sí es importante, desde la iglesia, la gravedad del impacto que representa el problema de la violencia familiar, ¿no? Se imaginan la cantidad de dinero que se utilizan en los gobiernos para poder tratar estos temas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y también algo que hice en el 2019, que lo publiqué en mi Facebook, y muy poco resultado hubo con respecto a esto, ¿no? Yo les dije, ¿y si predicáramos contra la violencia, como cuando hacemos evangelismo, qué versículos bíblicos usaría para evangelizar contra la violencia? Si usted tuviera que evangelizar contra la violencia, si antes, por ejemplo, el evangelismo era puerta a puerta y llevábamos el mensaje de Jesús, ¿qué le parecería hacer evangelismo puerta a puerta y llevar el mensaje de la no violencia? Un mensaje de Cristo restaurador, renovador, pero desde la no violencia, desde el buen trato. ¿Cuántas cosas podríamos cambiar, mis hermanos, en la sociedad si aprendiéramos desde la iglesia a ejecutar estos cambios? Se requiere empezar por casa. Trabajen usted y su familia estos temas que hemos hablado sobre violencia psicológica, violencia sexual y violencia física, y que empecemos a poder prevenir estos temas. ¿Qué tema podemos, por ejemplo, usar? Ahí ustedes tienen unos versículos bíblicos sobre lo que la Biblia dice acerca de la vara, ¿no? El verso de Proverbios 10:13 es ¿para quién es la vara? Para el muchacho, dice, ¿no? ¿Para quién es? Para el terco, para el mulo, dicen algunas versiones, ¿no? Y en Proverbios 14, 22 y 29 también hay otro tipo de uso de la vara, en otro sentido. Entonces, no quiero ahondar en esto, pero resumiendo, quiero que se den cuenta que la vara es usada como castigo y el castigo es una sanción que causa dolor físico contra quien ha cometido una falta. Esto lo tienen claro mucha gente y muchos aplican este versículo bíblico, aún hasta para castigar se vuelven bíblicos, ¿no? Porque usan una vara literalmente. He visto pastores y familias que incluso enseñan cómo debe ser la vara que se usa para castigar a los hijos. Bueno, ahora eso está penado por la ley, así es que hay que tener cuidado. Lo otro es, el otro uso de la palabra vara en la Biblia tiene que ver con ejercer disciplina. Y la disciplina tiene que ver con las normas establecidas por medio de la instrucción y la corrección, que es diferente al castigo. El castigo físico no es disciplina. Claramente eso es así. El castigo físico no es disciplina. La corrección tiene dos componentes. Uno, quitar lo que es más agradable para la persona a quien estás corrigiendo. Y dos, añadir algo que sea desagradable para esa persona, pero que tenga que hacerlo, porque falló en algo que tenía que cumplir. Entonces, muchos quitan el celular, pero el niño se va o el hijo se va al dormitorio y se pone a ver tele. Entonces, no cambió nada. No fue corregido. La corrección implica que la persona se dé cuenta que está haciendo mal y corrija, cambie, establezca un nuevo camino para hacer las cosas bien. Transforme eso. Ahora, en la Biblia ambos son impartidas, pero de acuerdo a la edad y de acuerdo a las circunstancias. Porque si usted lee la palabra, el libro de los Proverbios, dice el castigo es para el muchacho, para lo que llamamos nosotros un adolescente en la actualidad. No es para un niño.
No es para la criatura, no es para un niño de 3 años, 4 años, 5 años que se porta mal. Es para alguien que ya es adolescente. Ahora, pero hay que usarlo con responsabilidad. Tampoco es para descargar su ira. Se trata de disciplinar. He visto casos de padres de familia que incluso encadenan a sus hijos adolescentes, literal, encadenan con cadenas y candado para que no salgan o para que dejen de hacer alguna conducta que no les favorece a los padres. Lo otro también tenemos que tratar, lo hemos hablado también, lo que es el desprecio. Cuidado con menospreciar a la gente que está en nuestras iglesias. Cuidado con el uso del sarcasmo. ¿Sabes qué? A mí tú no me puedes predicar porque tú no eres pastor ni apóstol. Tú eres un hermanito más de la iglesia. Yo no puedo escucharte a ti. Así que tú eres, eso es sarcasmo, eso es irrespetuoso y además es violencia. Tenemos que tener cuidado de no normalizar la violencia desde lo que algunos llaman, te voy a exhortar, el Señor me ha puesto en mi corazón decirte tal cosa, tal cosa, tal cosa, y comienzan a exhortar entre comillas, cuando en realidad lo que está haciendo es despreciando a la persona que está delante de sí mismo. Así es que tenemos que, como dice Pedro, callar a la gente ignorante a través de nuestra conducta honorable. La vida honorable de nosotros es la que va a hacer callar a la gente ignorante. Es una versión de lo que dice Pedro. Y vamos con uno más, creo que hay. Hemos hablado de la diferencia entre autoridad y poder. Por favor, también imponga este tema en su iglesia. ¿Quiénes tienen el poder y quiénes tienen el control o la autoridad? Perdón. La autoridad impuesta está basada en el control. La autoridad elegida está basada en la confianza. Predique sobre estos temas, mis hermanos. Predique sobre la vara, predique sobre el desprecio, predique sobre la autoridad. Eso nos va a ayudar a poder, ya lo terminamos, a poder tener la opción de manejar estos temas que hemos trabajado. Muy bien, hermanos, no los voy a cansar más. Si hay alguna pregunta, inquietud, comentario, sugerencia, queja, lo que sea, es bienvenido. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Cómo les ha parecido todo este curso, mis hermanos? Me ayudarían mucho a poder saber en qué mejorar. Adelante, María Cristina, veo tu mano levantada. Profesor, le quiero agradecer mucho. Yo creo que todos, le quiero agradecer en forma personal, porque a mí este curso me ha ayudado muchísimo, primeramente a detectar todo, desde mi infancia hasta el día de hoy, todo lo que me ha rodeado en aspectos de violencia, de cómo, digamos, yo la normalizaba también, aunque gracias a Dios en este tiempo ya no vivo así, pero me ayuda a entender, también a entender a mi misma familia, y también a las hermanas que el Señor me ha permitido tener para poder ayudarlas, ¿no? Y de verdad que el tema ha sido expuesto súper pedagógicamente, bien explicado, y me ha tocado el corazón mucho, lo que le quiero decir. Muchas gracias, María. A mí me gustaría seguir preparándome más en todos estos temas, porque es el pan de cada día, es lo que está pasando en la sociedad, y hay mucho sufrimiento, ¿no? En medio de nosotros que nos rodea. Gracias, profesor César. Gracias por tus palabras. Gracias por tus palabras, María Cristina, y gracias también por el tiempo que puedan tener ustedes también sus oraciones de todas maneras para poder continuar con este trabajo. Juvenal, adelante, por favor, Juvenal. Prende tu audio porque no te escuchamos. Ahora sí. Listo. ¿Ahora sí? Ahora sí te escuchamos. Adelante, por favor. Maestro, muchas gracias. Primero, agradecer a Dios, y creo que todos los que hemos estado y estamos hoy en la clase, estamos bendecidos. Y esto porque es el principio bíblico, ¿no? Que todas las cosas nos ayudarán a bien, y que siempre, dependiendo de Dios, todo nos irá bien. Creo yo que esto no es una casualidad, sino es en el plan de Dios. Digo esto porque la verdad hasta ahora no he averiguado, lo voy a tener que preguntarle a la hermana Leticia, porque no sé, de repente llegó una invitación a mi correo y era para este
para este diplomado. Yo no tenía contacto con sociedades bíblicas, no sé ni de qué forma, pero y me pareció interesante y fue algo importante. Dije, ya está bien. Y yo recomendé a 2 personas más que también están en este diplomado. Esa es la bendición de Dios. Entonces creo yo, como profesional, como cristiano, como hijo, como papá, como hermano, como todos ustedes, lo más importante es depender de Dios. Las formas, las maneras, el tiempo es de Dios. Y ya cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer en esta vida, la misión que tenemos que cumplir que nos ha enviado. Hermano, muchas gracias por las enseñanzas. Yo sé que es la bendición de Dios, pero también es el esfuerzo de tu persona para prepararte, para capacitarte y bendecir a nosotros y a todos los hermanos a continuar adelante, a seguir. Muchas gracias, Muchas Juvenal. gracias. Gracias por tus palabras también. Veo, Luz, tu mano levantada también. Adelante, por favor. Ok, Luz, ¿puedes prender tu audio? ¿No se escucha tu audio? Listo. Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias. Realmente este ha sido un curso. Se volvió a apagar, Luz, se volvió a apagar tu audio, perdóname. Listo. A ver, ahora sí, Creo que ahora sí. Muchas gracias por este curso. Realmente ha sido muy enriquecedor y bueno, estoy asombrada de esta capacidad tan, tan preciosa en un lenguaje femenino, ¿verdad? Tan, eh, pues de tanta capacidad de síntesis y de comunicación que se ha mostrado en este curso, profesor. Muchas gracias, el licenciado César, por este trabajo que también nos confronta, también nos hace recordar los ambientes en que vivimos y los aspectos en que debemos ponernos delante de Dios para analizarlos y trabajar socialmente y psicológicamente en nuestras vidas. Yo le agradezco profundamente y bueno, pues ojalá sí podamos tener oportunidades de hacer consultas, preguntas y tomar algunos otros cursos al respecto, porque es un tema difícil de tratar. Y yo he sentido ahora cómo usted nos los ha hecho entender de una manera tan clara y estoy agradecida con Dios y con usted por esta enseñanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz, también por tus palabras. Gracias, ¿eh? Adelante, Piedad. Buenos días a todos y bueno, agradecida con usted. Créanme que ha sido un tiempo maravilloso y apenada porque ya se termina. Ha sido un tiempo en donde pues he aprendido a encontrarme a mí mismo y a reconocerme con valores y con virtudes y con defectos y poder entender a las otras personas de la misma manera. Dios permita pues que haya una nueva oportunidad y poderlo tener a usted también y ser nuestro instructor. Créame que la bendición de Dios sea sobre su vida en grande manera. Ha sido de grande edificación a mi vida y yo creo que a la vida de todos. Un abrazo a la distancia y gracias, gracias. Muchas gracias, Piedad. Gracias también por tus palabras. Muchas gracias. Adelante, Gloria, por favor. Antes que se nos vaya la hora. Adelante, Gloria, por favor. Buenas tardes, profesor. Yo también agradezco a Dios, ¿no?, por permitir participar en este curso, porque en un inicio pensé retirarme como tenía problemas para manejar, pues, lo respecto, pues, a la parte digital, ¿no? Porque mi trabajo no es necesario usarlo, ¿no? Y por eso no me es tan esencial, ¿no? Entonces decía, hoy tenía problemas, pero gracias a Dios que Dios me ayudó y sobre todo a ustedes que nos han enseñado, ¿no? Para poder corregirnos también, porque nosotros también tenemos que cambiar y ayudar a otros a cambiar con la ayuda del Señor. Gracias, Entonces, Gloria. Gracias por tus muchas palabras. gracias, También. que Dios bendiga a todo el equipo. Amén. Adelante, Elizabeth. Tu audio, por favor. ¿Se puede? A ver, déjame ver otra vez. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Prende tu audio? Ahora,
Se apagó tu audio, por favor. Ahora sí. ¿Ahí me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Ya. Bueno, primeramente darle las gracias por cada una de las clases. No pude estar en todas las clases presenciales, pero sí las pude ver después en la grabación y de verdad han sido de gran bendición para mi vida. Acá en Chile no, se difunde bastante el tema de la no violencia, pero no se enseña en qué áreas, de repente se difunde la no violencia, pero faltan muchas especificaciones, faltan muchas cosas. De hecho, me he dado cuenta que acá en Chile tenemos grandes vacíos en cuanto a la no violencia, en especificar qué es no violencia, porque de repente acá se habla mucho de la parte física, de los golpes, de eso, pero falta la parte de la violencia psicológica, violencia económica, falta detallar eso, falta sobre todo enseñar mucho esto en los colegios, a los adolescentes, a las niñas, que de verdad, como explicaba usted, cada vez que se trata de hacer un cambio generacional, tiene que partir por los niños y los adolescentes. Y acá en Chile está faltando eso. Por otro lado, yo con mi esposo somos pastores y esto me enseña la tremenda responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia de enseñar esto, de enseñar de qué se trata la violencia, cómo parte, cuáles son sus ciclos, de qué manera nosotros podemos afectar de manera positiva a la prevención de la no violencia. Y de verdad me he dado cuenta que los pastores, principalmente los líderes, tienen una responsabilidad tremenda para poder enseñar esto, porque realmente usted hablaba en la última parte de la vara, y de repente se habla mucho de la vara como una forma aceptada de castigo, pero también es violencia. Y si nosotros empezamos a buscar y nos vamos a las bases, a las palabras, a la etimología de la palabra, nos damos cuenta de que no era violentar físicamente, sino que era impartir enseñanza. Entonces, yo creo que usted hoy en día, a todos nosotros, los que estamos siguiendo este curso, nos ha abierto los ojos en esa área, nos ha hecho un paréntesis de que nosotros podemos ver eso, tenemos que cambiarlo porque es una responsabilidad, no es solamente podría hacerlo, no, tenemos esa responsabilidad y tenemos la gran oportunidad de hacer un cambio que realmente sirve, vale la pena, va a ayudar y yo creo que para mí, en lo personal, esto ha sido súper bueno, ha sido enriquecedor, me ha traído crecimiento personal, sé que me va a ayudar a mí, me va a ayudar a mi familia y por sobre todo voy a ayudar a muchas otras personas, tanto de mi iglesia como de las otras personas quienes en algún momento me pregunten o pidan alguna opinión y si les puedo servir de consejera, mejor todavía. Y por todo esto, muchas gracias y que el Señor le bendiga y que en todo le vaya bien. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias de verdad por tus palabras y a seguir trabajando en ese sentido, a seguir trabajando por la Grey. Y me encanta que hayan habido muchos pastores aquí presentes trabajando este tema. Me encanta muchísimo y te agradezco por tus palabras, ¿eh? Dios te bendiga también. Vamos a terminar con Jessica. Rapidito, Jessica. A ver, ¿dónde estás, Jessica? Ahora sí, prende por favor tu audio. Ahora sí. Sí. Igual soy chilena y comparto la misma realidad que compartía la pastora recién. Uno, dar gracias a Sociedad Bíblica. Ya este es mi segundo diplomado, estuve en el anterior. Y ya había hecho un diplomado también con Fundación Honra acá en Chile acerca de violencia intrafamiliar. Pero me faltaba la parte cristiana, me faltaba la parte desde el Evangelio y estaba orando y en 3 días empecé a orar y al tercer día entrando al aula digital para mi otro diplomado de Internacional de la Biblia, sale la gráfica de este diplomado. Así que agradezco también a la hermana Leticia
haberme dado la oportunidad también como grupo de sociedad de ingresar tarde, ingresé en el primer bimestre, pero como estaba, el segundo, pero como estaban grabados me permitió ver las clases hacia atrás. Entonces se agradece el que se hable de este tema, el que exista esta capacitación, porque yo busqué por muchos lados y no encontré algo desde el enfoque cristiano, solamente desde el concepto de violencia de forma secular. Y lo tercero tiene que ver con también nosotros somos los agentes de cambio. Nosotros somos los que llevamos a nuestras congregaciones el decir, hey, pastor, que era lo que en mi caso lo que pasó, le comenté, sabes que estoy terminando este diplomado, ahora estoy en este otro desde la perspectiva de la iglesia. Tuvimos toda una tarde conversando y me dice, ya, yo tengo un ciclo de matrimonio, si quieres te doy 3 clases y hablamos de violencia dentro de nuestra congregación. Así que amo mi iglesia, la Viña, me encanta, y agradecemos también esta instancia y motivar a que nosotros somos los que tenemos que llevar a nuestros líderes, a nuestras congregaciones y decir, ok, agreguemos esto también es importante y hacer el hincapié. Así que muchas gracias por todas las clases, por el aula digital, por todo el trabajo que hay detrás de lo que nosotros vemos cada sesión. Y si se siguen generando más instancias, avísenos, varios nos apuntamos a seguirnos capacitando. Así que muchas gracias. Excelente, Jessica, gracias. Gracias a todos, en verdad, por sus palabras. Las he estado leyendo, los que han enviado por inbox, lo que han estado enviando por texto, y de verdad estoy muy agradecido con ustedes, agradecidos también a la misma Sociedad de Bíblicas que nos ha permitido llegar con este tema y llegar a más personas, porque esta ya es el tercer año consecutivo de tratar este tema, pero lo habíamos hecho solo Made in Perú, como dicen, pero ahora lo hemos extendido más y creo que es enriquecedor tremendamente las cosas que ustedes comparten, los testimonios y las cosas que nos han dado. De verdad que estoy muy agradecido a Dios por darme esta oportunidad y muy agradecido a ustedes por la participación constante y activa a través del aula virtual y a través también de estos diálogos que hemos tenido. Así que, Leticia,